platicaremos acerca de los géneros interpretativos y su principal función es en la de que el autor, o en este caso el que se encarga de hacer la redacción, verse su opinión acerca de un hecho o un acontecimiento. Por lo general, hablamos de eventos que sean relevantes y que sean de importancia y sobre todo que tengan esta parte de la actualidad. Los géneros interpretativos los vamos a encontrar dentro de lo que son el tipo de redacción como la crónica interpretativa, la entrevista interpretativa y también el reportaje. ¿Okay? Para guiarnos un poquito más de cuáles son las funciones y qué son cada uno de estos géneros, pues les voy a compartir una diapositiva con la cual vamos a estar trabajando. ¿Okay? Bueno, dice, los géneros interpretativos son aquellos en los que además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa, versa su opinión. La finalidad, al fin de cuentas, de estos géneros es la de relacionar el acontecimiento que se nos presenta y que se realiza. En el texto interpretativo, además de la información, volvemos a lo mismo, el autor escribe detalles como viene según la interpretación que él obtenga de los eventos o de los hechos, ¿sí? Se relaciona con los datos que pueda llegar a tener comparándolo con un suceso que sea similar al que se presentó, ¿sí? Y empieza a dar sus hipótesis, es decir, él empieza a generar especulaciones de cómo es que se pudo haber suscitado el hecho. El autor aparece de forma más o menos explícita como un testigo cualificado en los hechos que relata. Este género ha sido incorporado por el periodismo moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación. Al final de cuentas, chicos, los géneros informativos van apareciendo según el contexto histórico. Hoy en día hablamos que a la gente le interesa más sintetizar la información y sobre todo que exista un personaje llamado líder de opinión que tenga la capacidad de interpretarnos la noticia y darnos su punto de vista con el cual nosotros podemos caer en un punto de inflexión. ¿Cuáles son los tipos de reacción? Bueno, ya se los había mencionado hace rato. Son la crónica interpretativa, la entrevista interpretativa y el reportaje interpretativo. La crónica interpretativa. Cuando vimos la parte de la crónica informativa, pues hablábamos de que es la narración de sucesos que se van dando de forma periódica, es decir, que tiene una situación cronológica. ¿Sí? Dice la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración interpretativos. ¿Sí? La diferencia entre la crónica informativa y la crónica interpretativa es que la crónica interpretativa, entre el hecho y el hecho, el que se encarga de redactar, o en este caso el autor, vamos a llamarle así, el autor de la crónica, tiene la capacidad de poder hacer un análisis de los sucesos que se van realizando. ¿Ok? Dice, aunque esto siempre tiene un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos, ¿sí? En este caso lo más importante es la parte informativa, lo que estamos dando a entender, pero con la situación de que el autor pues da una opinión acerca del suceso. Tiene la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad, hablamos de la crónica. Aparece con una determinada periodicidad, bien sea por el periodista que la firma o por la temática que trata. ¿Sí? ¿Cómo se estructura? Bueno, pues tenemos lo que es la fecha, el autor, el titular. Esto es muy importante, chicos. Poner un titular que sea llamativo para que la gente les llame la atención leerlo. El famoso LED o entradilla, sí. Esto va en prácticamente todas las presentaciones de redacción que podemos encontrar, sea género interpretativo, sea género de opinión, sea género
informativo, el LED es vital para que nosotros podamos ¿qué? Hacer clic, enganchar a nuestro lector. Y tenemos el cuerpo, que en este caso es no le llamamos cuerpo de la nota porque no es una nota informativa, le llamamos cuerpo de la información, ¿sí? Pero al final de cuentas es toda la parte narrativa de la crónica. Y por último, pues vamos a tener un cierre, ¿ok? Ahora, ¿cómo se relata esta historia o esta crónica? Se relata por lo general de manera secuencial. Hay otros autores que lo que hacen, pues empiezan a relatar según el orden de importancia. Primero empiezan a platicar las cosas más importantes y ya al final dejan las cosas menos importantes. Y la situación es que la crónica puede haber un desenlace concreto. Por ejemplo, aquí ponemos, es así como el presidente Miguel de la Madrid tomó posesión y se convirtió en el presidente de México para el periodo 1982-1988. Este podría ser un ejemplo de un cierre de una crónica que nos platique cómo fue la toma de posesión del presidente. Ahora, el otro tipo de redacción que encontramos es la entrevista interpretativa. Hablábamos la otra vez que la entrevista es el relato, o en este caso el diálogo que existe entre dos o más personas. Una persona que sea la encargada de generar las preguntas y otro que sea el encargado de responderlas, ¿sí? La forma de presentar la entrevista la podemos encontrar en dos vertientes. Una que pueda ser por medio de pregunta-respuesta, que es lo más general que encontramos, que es alguien, en este caso el autor genera la pregunta y luego viene la respuesta del entrevistado. Pero hay otra, que es la que se utiliza un poco más en la parte interpretativa, que es la modalidad de narrativa. ¿Qué es lo que pasa? Que el autor nos lo va contando esta entrevista como si fuera un cuento. ¿Okay? Dice, la entrevista es una herramienta recogida de información. Es un género muy presente. El modo narrativo es utilizado frecuentemente, ya que da textos más completos, más accesibles y más eficaces que el modo pregunta-respuesta. La entrevista igual tiene su estructura, que es el titular, un subtítulo. La opción del subtítulo es elección del autor. Si quieren lo pueden poner, si no, no. La parte de la introducción, el desarrollo de la entrevista, el cierre de la entrevista. Aquí no vamos a hablar de un LED o entradilla, aquí vamos a hablar de la introducción, ¿sí? Vamos a introducir, vamos a tratar de decirle a la gente de qué va a tratar mi proyecto, mi entrevista. El día de hoy entrevistamos al actor Juan Domínguez, ¿sí? Quien nos abrió las puertas de su casa y nos contó acerca de sus proyectos para este año 2020. ¿Ok? Esa es la parte introductoria. Ya estamos hablando de quién va a hacer la entrevista, dónde se realizó la entrevista y de qué nos va a platicar la entrevista, ¿sí? Y después ya nos vamos con el desarrollo de la entrevista. El desarrollo de la entrevista yo les mencionaba que puede ser de dos formas. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, o la forma que a mí más me gusta es la parte del relato. ¿Por qué? Porque podemos hacer que la gente, por medio del relato, se involucre más en la entrevista y se sienta como si estuviera en la sala, en el sillón, en la mesa, donde se haya efectuado esta entrevista, ¿sí? Y nos ayuda para ambientalizarlo un poquito más. Entre la narración, sobre todo en la parte de la entrevista interpretativa, vamos a encontrar que se versan algunos comentarios por parte del autor, ¿sí? Que nos puede denotar algún episodio dentro de la vida del artista, nos puede platicar a lo mejor cómo fue la reacción del entrevistado, sí, podemos decir, y en ese momento lo que él nos dijo nos conmovió a tal grado que juntos estuvimos al borde del llanto. Eso que estoy mencionando ahorita es parte de
una entrevista interpretativa. ¿Por qué? Porque el que está generando la nota está dando su opinión, o más dicho, nos está platicando qué fue lo que él sintió cuando el entrevistado le dio estas palabras. Esto no tendríamos que ponerlo dentro de los géneros informativos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos estaríamos saliendo de la parte objetiva de la entrevista. ¿Ok? Y nos vamos a lo que es el reportaje interpretativo. El reportaje interpretativo es un medio híbrido. ¿Por qué es un medio híbrido, chicos? Porque podemos hacer una mezcla de todo lo que encontramos en los géneros informativos. Podemos utilizar notas, podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar crónicas, podemos utilizar todo tipo de fuente informativa para poder llevar a cabo nuestro reportaje. Al final de cuentas, el reportaje lo que busca es contar historias. Contar historias, volvemos a lo mismo, que sean temas de interés, que sean temas de actualidad. Y bueno, aquí nos dice, combina los componentes propios de los géneros informativos utilizados en géneros de opinión. El periodista se encarga de relatar un hecho de actualidad introduciendo valores y juicios de valor. Se trata entonces de elementos subjetivos y no objetivos. Se fundamenta en el testimonio del periodista, es decir, lo que el periodista versa en su opinión, lo que él alcanza a ver, la perspectiva de él. Ahora, estos reportajes se pueden hacer desde la parte particular a lo general. ¿Qué es particular a lo general? Es buscar un evento que tenga que ver con una problemática y esto relacionarla con una problemática en general. Por ejemplo, el día de hoy platicaremos acerca de la vida de Juan Domínguez. Juan Domínguez es un muchacho que tiene 19 años de edad y es halcón. Él comenzó a ser halcón por algunos compañeros que estaban con él en la preparatoria. Y Juan, por falta de oportunidades y por problemas económicos, no le quedó otro camino más que introducirse en el mundo del narcotráfico. Y esto es un caso particular y nos podemos ir con los datos en general. En México, alrededor de 25% de la población joven se encuentra involucrada en problemas de inseguridad, ¿sí? Y ya empezamos a manejar, estoy hablando de supuestos, ¿no? Nada de lo que estoy dando es una información real, pero es cómo podemos abordar la información. Obviamente, pues yo ya si voy a hablar de una temática, de una problemática, pues tengo que investigar en documentos, en entrevistas, en noticias pasadas, puedo ir a las bibliotecas, puedo ir al departamento de policía, dependiendo del área que vaya a investigar. Hay diferentes fuentes de información, hay fuentes de información directa, fuentes de información indirecta, ¿sí? Podemos encontrar testimonios y podemos encontrar documentación, que esto nos puede ayudar a enriquecer nuestro reportaje. Al final de cuentas, como les decía, lo que queremos es contar historias. Y también lo podemos hacer al revés, de lo general a lo particular. Primero mencionamos datos generales, ¿sí? Y ya después podemos ir a mencionar un caso en particular. Pero siempre es importante que utilicemos casos particulares porque al final de cuentas lo que nos interesa es contar historias. Ahora, la parte de la interpretación en el periodismo es muy importante. Vuelvo a lo mismo. Sobre todo la parte de la contemporaneidad que vivimos. Hoy la función del representante de noticias es vital porque es un líder de opinión. Y este personaje, antes de leer la noticia, lo que hace es la lee, la trata de entender y una vez que la entiende, se la hace ver en este caso al lector o en este caso a la persona que lo está viendo a través de un televisor o lo está escuchando a través de una radio, ¿sí? Dice, no se trata de darle al lector opiniones, sino de facilitarle todos los datos posibles para que sea esta persona
el que emite una opinión acerca del hecho, ¿sí? Al final de cuentas, el periodista lo que va a hacer es plantearle la información y decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo de información a la mano, esto es lo que yo pienso, pero al final de cuentas tú, tu lector, tu audiencia, vas a tener esa capacidad de poder analizar la información que te estoy dando y crearte una opinión. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí lo que son los géneros informativos, ¿sí? Los géneros periodísticos que podemos encontrar. Recapitulando, tenemos género informativo, género interpretativo, género de opinión. La parte del género informativo se limita únicamente a contar los hechos, por lo tanto le llamamos géneros objetivos, mientras a lo que es el género de opinión y el género interpretativo, al encontrarse una valoración o darle una opinión personal, lo recaemos en los géneros subjetivos, ¿ok? En cuanto a su estructura, si se fijan, es similar. Llevan casi lo mismo. Lleva un titular, lleva una entradilla, lleva una bajada, lleva un epígrafe, lleva el cuerpo de la nota, lleva un cierre. Y otra cosa que se me olvidaba mencionarles, sobre todo para tener de apoyo, podemos tener, por ejemplo, en los periódicos, utilizamos las imágenes. Igual podemos utilizar un código QR para poderle hacer a la persona que cuando accese su código QR a lo mejor puede encontrar un audio, a lo mejor puede encontrar una fotografía y esto lo que nos hace es introducirlo dentro del espacio digital. Ahora, cuando escribimos para un portal digital, pues tenemos la oportunidad de podernos apoyar con audios de entrevistas o podemos apoyarnos igual con videoentrevistas. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender un poco más el contexto de la historia que les estamos dando a conocer. Bien, chicos, por mi parte es todo. Les dejo la actividad número 3 a desarrollar. Y bueno, por mi parte es todo. Espero verlos en el siguiente periodo y que tengan una excelente tarde. Disfruten su fin de semana.